Yo quiero que veas al número 2 del régimen de Nicolás Maduro este fin de semana. Me estoy refiriendo a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, en la plaza pública, al lado del embajador iraní, del embajador Ali Chehini. Escuchá lo que decían los dos, sobre todo el embajador iraní. Vamos a tomar la venganza, una venganza severa por la sangre derivada de nuestros mártires que han defendido por su pueblo de este régimen sionista, de este régimen imperialista y de este régimen genocida. Pero somos acérrimos defensores de nuestra patria y de nuestros territorios y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para hacer sentar a los invasores y a los agresores. El pueblo de Irán es pacífico y pacifista. Si vos ves esa imagen, no escuchás que están hablando en español. Ya te das cuenta por la simbología, la kufiyeh, que es el símbolo, un símbolo del terrorismo palestino desde hace mucho tiempo, los tonos, la forma de vestirse, la escenografía, la iconografía es propia, podría haber sido de Gaza antes del 7 de octubre, podría haber sido de Teherán. Esto es Caracas. Esto es Caracas. Es plena América Latina, plena Sudamérica, con un funcionario poderosísimo como Diosdado Cabello dándole todo su aval. Esto solo es ya un gran llamado de atención. Ahora, esta relación tiene muchísimo tiempo. Ahora vamos a ir viendo, yo te diría, vamos a decir así, la línea del tiempo de lo que ha sido la relación y sobre todo este programa militar nuclear de Irán en América Latina a través de Venezuela. Pero quiero que veas cómo esta es una relación del más alto nivel, porque hace poquito, por ejemplo, lo visitaba a Maduro, el presidente del Parlamento de la República Islámica de Irán, le daba una estatuilla de Solem de Qasemi, que había sido en su momento el jefe de la Guardia Revolucionaria hasta que lo mató Estados Unidos. Pero hace 2 años nada más, antes de morir en un accidente de helicóptero el año pasado, el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, venía a Venezuela. Se reunía con Nicolás Maduro, vamos a ver algunas imágenes de lo que fue ese encuentro, recibido allí Raisi con absolutamente todos los honores, y fue también la antesala de una visita que luego haría Maduro a Teherán para firmar un acuerdo de cooperación estratégica que duraría más de 20 años. Pero claro, no estamos hablando de cooperación entre dos países normales, entre dos países que incluso democráticos o no puedan tener distintos regímenes y que quieren tener cooperación económica, compartir tecnología. No, se trata de una alianza que casi una alianza de carteles. Un cartel abiertamente del terrorismo como es Irán, o la República Islámica de Irán, que se ha dedicado toda su vida a financiar el terrorismo, y un cartel como es el cartel venezolano, o el cartel del régimen venezolano, que también se dedica a tener vínculos estrechos con el crimen organizado y el terrorismo en América Latina, como lo muestran los vínculos con la FARC, con el ELN, o más recientemente con el Tren de Aragua. Entonces, es casi la alianza entre dos grupos criminales lo que estamos viendo. Pasa que son dos grupos criminales que se escudan en el hecho de que controlan aparatos estatales. Entonces se presentan como grupos criminales, pero que son gobiernos legítimos. Así es por lo menos la presentación y la trampa que hacen. Ahora, lo decía esto Ventas Gal, algo muy importante. Cómo una de las formas de pago del régimen iraní a Venezuela por toda su cooperación dándole uranio, el uranio que está y que es explotado en términos mineros en territorio venezolano, una de las formas es a través de armamento. ¿Y qué armamento ha suministrado Irán a Venezuela? Sobre todo drones, que es lo que tiene más avanzado Irán en su sistema de defensa. Mirá vos este desfile militar venezolano de hace algunos años, creo que es un desfile de hace un par de años. Mira estos drones. Estos drones que vos los ves pintaditos con algunos con el camuflaje tradicional,
ves alguna banderita venezolana también dibujada de fondo, son los drones iraníes. Claro, no son presentados como drones iraníes, son presentados como drones desarrollados por las industrias militares del régimen venezolano. No me hagan reír. Si alguien cree que el régimen venezolano actual tiene capacidad propia para generar estos drones, realmente es una burla. Son los drones iraníes básicamente ensamblados en Venezuela y con otra pintura. Pero estamos hablando de una organización criminal como es el régimen de Nicolás Maduro, o tal cual funciona, que tiene vínculos directos con un Estado que ha sido patrocinador directo del terrorismo y que le está dando al régimen de Maduro, entre otras cosas, drones para poder hacer eventualmente cualquier tipo de actividad de ataque, frente a la cual lamentablemente el resto de América Latina no tendría la capacidad de defenderse. Porque si estos drones son enviados a Israel, Israel puede defenderse a través de sus sistemas de defensa antiaérea o a través de su fuerza aérea. ¿Qué país latinoamericano tiene capacidad para defenderse de estos drones? Por eso, insisto en este punto, no tomamos dimensión del nivel de amenaza que representa Irán a través de Venezuela para América Latina. Ahora, yo te decía, vamos a hacer una línea de tiempo de cómo ha empezado esta cooperación y cómo se ha vuelto cada vez más estrecha. Esto empieza sobre todo en el año 2006. En Irán gobernaba Mahmoud Ahmadinejad, este líder extremista que básicamente fue, te diría, de los últimos años el único presidente que era más radicalizado que el propio líder supremo Ali Khamenei, que es el que empieza a mirar muy de cerca a América Latina, porque muy inteligente Ahmadinejad se da cuenta de que detrás de este giro a la izquierda que había en América Latina por esos años, de figuras como Chávez, como Lula y como tantos otros, como Correa, como Evo Morales, había una posibilidad, por las vinculaciones que algunos de estos líderes ya tenían con grupos criminales, había una posibilidad allí de extender la influencia. Entonces firman en el año 2006 Chávez y Ahmadinejad acuerdos bilaterales que, entre otras cosas, permiten la cooperación en términos educativos, científicos y energéticos. Lo que pasa es que educación, ciencia y energía está en clave de defensa cuando hablamos y en clave de potenciales ataques terroristas cuando hablamos de estos países. Se crearon comités técnicos conjuntos, programas de visitas recíprocas y se empieza a hablar de un programa nuclear común. Entre 2007 y 2009 empiezan las primeras exploraciones de uranio. Todavía estaba Chávez en el poder y se empieza a explotar el uranio que había en algunas zonas de Venezuela. Ustedes recuerden, el uranio es un metal que aparece que está presente en la naturaleza. Lo que pasa es que hay que enriquecerlo para que sirva para fines nucleares. Entonces, ¿de dónde venía el uranio iraní? Bueno, en muchos sentidos de Venezuela. Comienza una búsqueda de yacimientos y se empiezan a encontrar algunos para justamente utilizarlos y además empezar a hacer toda una suerte de una estructura comercial para poder llevar este uranio que se extraía de Venezuela, llevarlo hasta Irán. Claro, sin que fuera oficialmente la venta de uranio de Venezuela a Irán, porque esto hubiera sido un escándalo internacional, porque el mundo ya tenía muy controlado el programa nuclear iraní, muy observado. Era un escándalo que un país de América Latina le vendiera el uranio de forma así transparente. Pero así funcionó esta operación. Fíjate vos, estamos hablando de 2007, casi 20 años tiene esto. En 2009, por primera vez Chávez admite públicamente que estaban cooperando en términos nucleares con Irán, dice que había una asistencia en temas nucleares, hablaba obviamente del derecho de Venezuela a tener un programa pacífico. Claro, lo que pasa es que el país con el que eligió asociarse Venezuela para desarrollar un programa nuclear no fue un país que desarrolla la energía nuclear por vías pacíficas, que hay un montón. Corea del Sur hace reactores, hay Países Bajos, países europeos, Estados Unidos, infinidad de países que desarrollan la energía nuclear con fines pacíficos. No, podría haber elegido incluso la Argentina, que también tiene su propia energía nuclear. Eligió justamente un país que utiliza el uranio y el programa nuclear con fines militares como es Irán. ¿Cómo sigue esta historia? Esto nos lleva a 2010 y esto empieza a escalar. Empiezan a presentarse elementos de prueba de
justamente que es la ayuda de Venezuela para la infraestructura de inteligencia iraní. Esto lo publica en su momento ProPublica, de cómo agentes venezolanos estaban ofreciendo a Irán asistencia en documentos, redes bancarias, logísticas para poder operar en América Latina, en un contexto en el cual Irán estaba necesitado de apoyo porque tenía una presión internacional cada vez más grave. Pegado a esto, en 2011 se conoce que Venezuela empezó a emitir pasaportes para ciudadanos iraníes, sirios, libaneses, todos de la minoría chiita, todos vinculados al terrorismo, todos vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria iraní, que empiezan a poder moverse con absoluta libertad en América Latina porque, claro, tenían pasaporte venezolano, no tenían pasaporte iraní. O sea, vos fijate que esto que decía Ventasgal, de cerca de 15.000 miembros de Hezbollah y de otros grupos vinculados a Irán, que tendrían pasaportes hoy, bueno, esto empezó hace casi 15 años, es decir, todavía no terminamos de tener idea de hasta dónde llega. ¿Cómo sigue esta línea del tiempo que nos lleva de alguna forma a el actual programa iraní? En 2012, vos fijate esta denuncia gravísima, la cónsul venezolana en Miami, Livia Acosta Noguera, es acusada de tener conversaciones directas sobre la posibilidad de ataques cibernéticos contra instalaciones nucleares estadounidenses. Es un caso que muestra una vez más cómo Venezuela aparece directamente vinculado al ciberespionaje nuclear y uno dice que Venezuela tenía interés en sabotear la energía nuclear de Estados Unidos, o la cónsul venezolana estaba actuando bajo las órdenes de Irán. Bueno, todo apunta a lo segundo. ¿Qué empieza a pasar después? Bueno, entre 2016 y 2020 empiezan a aparecer más proyectos nucleares conjuntos, distintos informes de organizaciones internacionales que se dedican a investigar estos temas muestran que Venezuela por ahí estaba alojando componentes o materiales nucleares para Irán en distintas instalaciones militares, preservándolos de posibles ataques israelíes, toda una serie de cuestiones que hace pensar, ¿y si hoy Irán, el uranio que sacó de los lugares que iban a ser atacados por Israel, lo llevó a Venezuela? ¿No sería una hipótesis totalmente factible pensar eso? Por lo menos, si uno ve esta línea del tiempo, ve todos estos datos, ve todo este nivel de cooperación que Irán no tiene con ningún otro país del mundo, es perfectamente verosímil como hipótesis esta. Esto empezó a radicalizarse ya, estamos hablando de años posteriores a la muerte de Hugo Chávez, cuando el peso de Irán sobre el régimen de Maduro se vuelve incluso mucho mayor. Porque fíjate cómo continúa esta historia. Esto nos lleva al año 2021, empieza a haber producción conjunta de drones, lo que veías antes, con tecnología iraní. Esto fue una cosa que reveló el Washington Institute, también otros centros de investigación, que muestran cómo Irán empieza a darle a Venezuela todos los recursos para que pueda ensamblar sus drones suicidas, los Shahed 136, que justamente los veías antes en una exhibición militar allí en Venezuela. Y 2022, esta firma de un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años, Maduro, Ebrahim Raisi lo firman en Teherán, un acuerdo que incluye todo: energía, ciencia, tecnología. Obviamente no se habla oficialmente de armas nucleares, pero está claro que eso está en el horizonte. Y por último, después de la invasión de Rusia a Ucrania, después de la decisión de Israel de prácticamente diezmar militarmente a Hezbollah, la multiplicación del programa de entregar documentación, pasaportes a miembros de Hezbollah que han tenido que huir del Líbano y también a muchos miembros de la Guardia Revolucionaria. Esta es la realidad de lo que sabemos, que probablemente sea una pequeña parte de la mano de la República Islámica de Irán en América Latina, de cómo el programa nuclear iraní no terminó, incluso aunque haya sido destruido por Israel y por Estados Unidos en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque a través de Venezuela tiene una pata muy clara en América Latina.